Esto, damos por presentadas todas las comunicaciones a esta mesa. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario sobre algo de lo que aquí se ha expuesto? Sí. ¿Le pueden acercar, por favor, un micrófono? Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Hortolano, soy residente de traumatología del Hospital La Fe y mi pregunta era para el doctor Díaz. Bueno, te felicito por tu presentación y por la revisión sistemática que has hecho de los artículos que comparan el ácido hialurónico y los corticoides, pero mi duda a veces es la consulta en determinados pacientes, por ejemplo, si tienen un dolor agudo o una artrosis leve moderada, si infiltrarle los dos a la vez, los corticoides y el hialurónico, o infiltrar primero uno, corticoide, y a la larga el hialurónico. Y no sé si hay algún tipo de artículo que hayas encontrado que apoye esto, o si hay alguna contraindicación, o no sé. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, haciendo la revisión bibliográfica para preparar la ponencia de hoy, sí que había un artículo que comparaba el uso de ácido hialurónico versus la combinación de ácido hialurónico con corticoides. Y lo que hacía era una medición a la semana, a las 4 semanas, a las 12 semanas y a las 24. Y sí que se vio que había diferencias en cuanto al dolor y al WOMAC, que tenía una menor puntuación en aquellos en los que se combinaba el ácido hialurónico con los corticoides, sin observar que hubiera ningún tipo de efecto adverso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Mientras la gente se anima, le voy a hacer una pregunta yo al doctor Seijas. Yo quería saber, ¿el tratamiento celular que has hecho es siempre concentrado en esos 190 pacientes? Pues yo creo que entonces, en vez de tratamiento con células madre, yo creo que había que hablar de tratamiento, por no confundirnos todos, con tratamiento con concentrados de médula ósea, porque es muy distinto. Esos concentrados de médula ósea, lo has dicho muy bien, se ponen 1 millón de células y se le bautiza como tratamiento con células madre cuando solo hay 3.000 de ese millón. Correcto. Entonces hay que hablar de otra cosa. Es una cuestión semántica que hay que corregir, eso es cierto. Realmente el problema es saber, en este tipo de terapias, saber qué estamos haciendo. Por eso es importante no solamente denominarlas bien, sino medirlas, que es algo de lo que habitualmente no se hace. Normalmente, cuando uno va a hablar con compañeros y tal, se da cuenta de que se suman, bien, se suman a según qué terapias, pero se suman de una forma parcial, que digo yo. Súmate para hacer investigación, súmate para ver cómo puedes mejorar tus pacientes, pero analiza lo que haces, que es algo que siempre insistimos mucho en no solamente evaluar los resultados que tienes, de lo que operas, de lo que haces, cómo están estos pacientes antes de que los toques, cómo están después de que los toques, cómo están si los tocas de una manera o cómo están de otra, y luego cuando aplicas terapias biológicas, saber qué estás poniendo, porque hay muchos datos ahí que no sabemos, es decir, de entrada hay una gran variabilidad personal. El número de células que tienen diferentes personas, e incluso la misma persona en diferentes momentos, va a ser variable. No sabemos hasta qué punto eso tiene una cierta capacidad. Los estudios preliminares que estamos haciendo, estamos viendo que sí que estamos ajustando lo que era el marco terapéutico, pero dentro de ese marco terapéutico hay una variabilidad de millones arriba y abajo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no solamente hay que hablar de una forma más correcta, habría que hablar siempre de concentrados celulares y, sobre todo, qué niveles estamos. Estamos metiendo 1 millón, estamos metiendo 10 millones y luego definir qué es la célula madre a nivel práctico, porque muchas veces nos hablan de unidades formadoras de colonias, nos hablan, si somos estrictos a la hora de determinar qué es una stem cell, nos vamos a quedar con esas 3.000 células, pero mucha gente nos habla de célula madre y está hablando de células progenitoras, que no cumplen estrictamente. Entonces, ahí hay un marco que seguramente por desconocimiento nuestro de los traumatólogos no hemos sabido enlazar bien ese lenguaje. Yo creo que ese es un punto interesante que tenemos que aprender de los biólogos y tenemos que generar sinergias. En esa misma línea, lo importante siempre es trabajar de forma transversal. Es muy importante que trabajemos con biólogos, con equipos como lo hacemos nosotros, con veterinarios, aprendernos de otros, lo cual te aporta muchas veces muchas ideas y muchos conceptos muy interesantes para la práctica clínica diaria. Adelante.
Miquel. Una pequeña puntualización. Cuando hablamos de concentrados celulares, cuando se hace una terapia celular, la única terapia celular real es con células cultivadas, porque solo pones células. Cuando haces concentrados de médula ósea o de grasa, sobre todo en médula ósea, estás poniendo además plasma, además plaquetas. O sea, estás haciendo un PRP con sangre de médula ósea que tiene más células, que tiene células con diferencia del PRP. Están haciendo estudios de comparar el PRP con la sangre de médula ósea y el PRP de sangre periférica, a ver qué concentrados proteicos, y hay diferencias algunas esenciales. Es más antiinflamatorio el concentrado de médula ósea, bueno, que puede ser interesante, pero no es un tratamiento con células madre para nada. Los mejores concentrados en las mejores situaciones pones 1000 por centímetro cúbico de verdaderas células madres, las que luego mandas a expandir. El resto de células, las células mononucleadas, las células madre hematopoyéticas, todo el resto de celulares no sabemos lo que juegan o no. Sabemos que hay resultados clínicos, pero yo creo que todavía es una terapia. Si los PRPs hay que controlarlos, estas otras terapias hay que controlarlas mucho más porque es un mundo económico, pseudocientífico que es muy grande. Yo quiero haceros una pregunta a vosotros. ¿Creéis que esto se puede sistematizar en la práctica diaria a todo el mundo? Es que yo lo veo un poco peligroso, lo que estoy viendo, y yo también quiero que tú me respondas, Javier. Todos. Los tratamientos con células cultivadas son tratamientos que están perfectamente establecidos, hay que pedir unas autorizaciones. Creo que solo en artrosis hay un ensayo clínico en España que lo lleva a cabo Orozco, me parece, sobre infiltración, no sé si son con 50 millones de células o algo así, y podían haberse cogido, en vez de 50 millones, 500.000, y a lo mejor habían tenido el mismo resultado. El único artículo y la única persona que se ha dedicado o que ha querido saber qué número de células era el mínimo que hacía falta para una terapia clínica, para que un resultado clínico fuera eficaz, fue Philippe Pernigou en el tratamiento de la pseudoartrosis, que cogió 600, 500 pseudoartrosis que tiene tratadas con concentrado en médula ósea y vio que aquellos en los que, porque de todos los concentrados hacía un análisis de 1 centímetro cúbico, aquellos en los que había puesto más de 3000 células por centímetro cúbico habían consolidado. El mismo tipo de pseudoartrosis en las que no había 3000 células por centímetro cúbico no habían consolidado, eran fracasos. Entonces, pero es empírico, es decir, no es más que una observación de una serie muy larga que afortunadamente tiene el mismo autor y ha podido sacar una conclusión de eso, pero es muy difícil estandarizarlo. ¿Quiero? Sí, mira, participamos hace poquito, todavía no se ha escrito el artículo que lo lideró la Clínica Universitaria de Navarra con el Clínico de Salamanca y nosotros apartamos unos poquitos pacientes, el hacer terapia celular en artrosis inyectando 100 millones de células expandidas. 100 millones de células. Bueno, cuando pinchabas a esos pacientes hacían una sinovitis, los 2 o 3 días siguientes se morían de dolor, porque es que hay una muerte celular y una necrosis celular bestial, porque metes células en un ambiente totalmente hostil. Por eso se van aumentando el número de células, porque muchas se mueren dentro de la articulación. Y tenemos que aprender de lo que están haciendo en otros países. Me ha tocado mucho ahora estar en Francia, donde empieza a haber un boom con los PRPs. Se han juntado las sociedades científicas, han hecho 2 o 3 jornadas de puesta a plano y ahora en Le Havre, en el mes de septiembre, tienen un congreso de consenso donde se junta la Sociedad Francesa de Medicina del Deporte, la Sociedad Francesa de Traumatología del Deporte y otra tercera sociedad, y se va a hacer qué protocolos, qué evidencia científica, qué experiencia tiene la gente en artrosis y lesiones musculares y lesiones tendinosas, punto. Y van a sacar conclusiones y van a hacer unos protocolos de obligatorio cumplimiento por la gente que quiere usar un PRP. Nosotros, estas son terapias que nacen en este país, que nacen en el año 2000, a finales del 2000, y no hemos sido capaces, ni la Sociedad de Artroscopia, ni la SECOT, ni la Sociedad de Traumatología del Deporte de este país, de hacer nada, cuando hemos sido los líderes. Y nos van a adelantar por otro lado y nos van a enseñar, el año que viene los franceses, qué tenemos que hacer nosotros para tratar una artrosis. Pero tenemos que aprender de ellos, yo creo. Roberto, ¿tú quieres añadir alguna cosa más? Es muy triste lo que has dicho, es verdad. Sí. Sí, bueno, básicamente correcto lo que suscribo lo que dice Miquel. Es muy importante cuando hacemos todo tipo de terapias biológicas, lo que decía antes, saber qué estamos poniendo,
No creo que estemos todos preparados para hacerlo. Yo creo que tiene que haber un aprendizaje previo para saber qué estamos manejando, si no se generan circunstancias como las que obligaron a legislar en el 2013, cuando apareció el telefactor, ¿no? Cuando resulta que yo quería poner factor y se venía un señor, me sacaba sangre, se iba con la moto a un laboratorio y volvía. Eso es lo realmente peligroso. Y entonces eso es lo que hay que evitar, porque entonces habla mal de la terapia en sí. Es un poco lo que nos pasa a los artroscopistas de cadera, ¿no? Si la indicación es mala, el resultado va a ser malo y la culpa se la va a llevar la técnica, ¿no? Pues esto pasa algo parecido. Hay que ajustar las indicaciones, hay que seguir un poco lo que decía ahora Miquel, de arreglarnos entre nosotros, saber qué es lo que está indicado y lo que no, y regularlo de alguna manera, al menos a nivel de las sociedades, que pudiera ser interesante. Yo, como presidente de la Sociedad Española de Artroscopia, 2 añitos que voy a tener, y una de las vocalías que hemos creado es la vocalía de investigación e innovación. Os invito a los grupos de investigación a que, no sé, de la manera que yo pueda colaborar, sí que me gustaría que pudierais interrelacionaros y que esto lo pudiéramos llevar a la práctica, porque es una lástima con la experiencia que tiene el grupo de Cugat, con estas Seijas, el grupo tuyo, Miquel, que lleváis tantos años trabajando. Oye, pues de verdad que yo pongo la asociación a vuestra entera disposición y toda la ayuda que necesitéis, lo digo públicamente, para que podamos hacer algo de esto y nos adelantemos a la final de Francia. Mi ofrecimiento, no puedo hacer más que el ofrecimiento, y detrás del ofrecimiento hay la ayuda que yo pueda y la Junta. Entiendo que el aplauso es para ellos, para que ahora tomando el bocadillo... Para que se animen. Para que se animen, claro. O sea, habéis recibido el aplauso del aforo para que os animéis. O sea que, doctor Cugat, no despistes, ¿has oído? Tienes hambre ya. Ya clausuramos, ¿no? Tuyo. Pues nada, con esta generosidad que caracteriza a Eduardo de poner en marcha estos proyectos, y supongo que con el guante recibido por parte de los que iba dirigido, ponemos fin a esta mesa redonda. Ha sido muy interesante, a la discusión que lo ha sido por lo menos tanto como la anterior. Gracias a los ponentes.